Ahora, en UFRO Radio, los invitamos a la Onda Inclusiva. 60 minutos al servicio de la comunidad para aportar a la inclusión social de las personas en situación de discapacidad en la región de la Araucanía y en todo el país. Un programa de UFRO Radio que invita a repensar y a transformar nuestra sociedad, cultivando la convivencia en la diversidad. Bienvenidos, con ustedes, Eduardo Herrera Osorio y el panel de la diversidad. Hola, buenos días, ¿cómo están? Con frío, imaginamos. Nosotros de regreso en vivo en este programa semanal, programa de servicio a la comunidad, transmitiendo en la buena onda, de la onda que incluye, de la onda que respeta y es capaz de construir la convivencia en la diversidad. Esta semana ha estado acontecida en ese sentido, ¿no? Hemos tenido tropiezos para poder aceptar perspectivas distintas en el vivir. En este minuto el termómetro marca 3 grados en Temuco, así es que convivir en la diversidad tiene que contribuir a subir la temperatura humana, ¿no? A generar esa calidez que compense los fríos días que tenemos y a veces la fría realidad también que enfrentamos en lo cotidiano. Hoy día tenemos la ausencia nuevamente de Nicole Cádiz, a quien saludamos cariñosamente. Ella tenía un compromiso y bueno, no podía postergarlo ni ausentarse, de manera que no nos queda más que esperar que se reincorpore la próxima semana. Sin embargo, está con nosotros don Andreu Solín. ¿Cómo está, señor? Buenos días. ¿Qué cuenta usted? Bueno, aquí despertándolos con la buena onda, pero también saber que estamos con una ola de frío, saludar a todos los que se están levantando y andar abrigados. Bueno, especialmente aquellos que a pesar de la rudeza del clima, ¿no?, están en la calle. Nosotros tuvimos que salir a la calle y llegar aquí, y por supuesto que tenemos que agradecer también ese esfuerzo a nuestra invitada de hoy. Hoy día es un día en el cual vamos a hablar de la cultura sorda. Y hemos pedido la presencia y ella ha querido, por supuesto, colaborar con eso porque es una colaboradora de nuestro quehacer, Jacqueline Atala. ¿Cómo estás tú, Jacqueline? Buenos días. Hola, buenos días Andrés, buenos días Eduardo, encantada de estar aquí, directo, sí, no, pues. No en un recuadro. Sí, pues, siempre sí. En un recuadro. Sí, no, bien, además que es un tema que siempre me ha apasionado, y más en este minuto que la comunidad sorda está pasando por un mal momento. Sí, está con una lucha bastante fuerte y es lo que yo creo que vamos a conversar hoy día. Por supuesto que sí, tenemos que abordarlo porque eso tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con el respeto a la diversidad, y la cultura sorda es parte de las culturas que cohabitan en nuestro Chile querido. Jacqueline Atala, digámoslo, es educadora diferencial. Ella es una de las fundadoras del Colegio de Sordos San Cristóbal, que ha ido transformándose en el tiempo. Hoy en día es un centro inclusivo. Inclusivo, sí. Este colegio es entiendo que uno de los 20 que se dedicaron a formar niños sordos como colegio de escuela diferencial desde a hace nivel muchos nacional, años. A nivel nacional. Sí. ¿Y en la Araucanía? En la Araucanía es el segundo. El segundo. Sí. Claro, está el Colegio de Sordos anglicano. El anglicano, que ahí comencé yo, en el año 85. Muy bien. Ahí comenzamos a hacer toda la revolución en realidad de lo que era la educación del sordo en el país. Ajá. Porque hasta ese año nuestra educación con sordos era una mirada totalmente oralista, es decir, normalizar a los chicos a ser iguales al estándar. Perfecto, vamos. Oye, eso es súper importante, pero antes que nada, para quien nos escucha y dice, bueno, van a hablar de sordo, ¿y qué tiene que ver esto con los sordomudos? Porque en nuestra cultura todavía hay resabio de la forma de referirse incorrecta a las personas. Nombre, ¿cómo se le dice? La forma correcta de decirle a las personas sordas es sordas y sorda con mayúscula. Exactamente. Porque o personas sordas. O personas sordas, pero antes que nada, persona, siempre lo decimos, ¿verdad? Sordo mudo es imposible porque ellos tienen la capacidad de generar sonido, vocalizaciones. De hecho, existió esta corriente histórica, ¿no?, de obligarlos a ser parte de la cultura oral, porque efectivamente pueden generar vocalización y a través de algunas maniobras tecnológicas pueden, algunos de ellos, si lo son tratados tempranamente, y ahí viene todo un proceso, una tendencia con el plante coclear, llegar a hablar y a oír más o menos
Más o menos. Sí. Más o menos. Nunca son igual al estándar. Entonces, tú formaste parte de la revolución inclusiva de los sordos a Sí. partir de la década de los 80. De los décadas de los 80. De dejar atrás el oralismo, esta dictadura del oralismo. No sé si tan dictadura, pero era lo que hasta ese momento se conocía, por lo menos en nuestro país. ¿Ya? Ya el año 85, a principios del 86, comenzamos en realidad, a mirar a los sordos. Esa fue la verdad de las cosas. Ah. Porque siempre era el oyente el que imponía todas sus ideas, y cuando tú empiezas a mirar a la comunidad sorda y ves que se comunicaban diferente a cómo se comunicaba uno, y se los veía reírse, porque esa fue como el clic que hicimos nosotros como educadores, que veíamos que ellos se reían y gozaban al mover sus manos, a pesar de que teníamos una formación universitaria donde nos decían que eso era hablar como monos, pero nosotros veíamos que ellos no hablaban como monos. Por Dios, ¿no? Claro. Y así empezamos a entrar en su lenguaje, en realidad, en su mundo. Y la verdad que descubrimos una cultura hermosa, maravillosa, en donde ellos, todo lo que perciben del mundo es a través de sus ojos y de sus manos. Entonces, su desarrollo cognitivo también iba de la mano con eso. Y su desarrollo social. Bueno, sin duda, es un aspecto fundamental, porque tiene otra forma de vincularse, ¿no? Y de valorar el encuentro. Sabes que con el tiempo uno se da cuenta, ahora además que estamos en esta región, que ellos tienen una mirada y un desarrollo del mundo muy parecido a las lenguas o a las culturas que conviven con nosotros, como la mapuche, claro. De los pueblos originarios. De los pueblos originarios, en el sentido de que como su lengua es la que les da su sustento identitario. Claro. Es construido a partir de eso. De ahí, sí. Y es tan importante que como en su lengua ellos necesitan siempre mirar al otro, el otro no puede, no está ausente. Entonces hay una generosidad en darle un espacio al otro en el encuentro. Ellos son 100% visuales, por lo tanto, ellos al comunicarse, aunque tú no le des toda la información a través de la lengua propiamente tal, todo el lenguaje icónico que uno pueda tener en el cuerpo o hacer con el cuerpo y los ojos, para ellos es información tan importante como la seña propiamente tal. Y la están capturando sobre todo porque la mayor parte de los chilenos no entendemos nada de lengua de señas. No. O sea, las señas que son muy parecidas a los gestos que usamos los chilenos o la gente en general, sí, pero obviamente hay un grupo de señas que son propias, es decir, son de la lengua y hay que conocer la lengua para poder entenderla. Por supuesto. Bueno, ustedes pueden aproximarse a esto viendo aquellos programas noticiarios que van turnándose, lamentablemente tenemos que hablar de eso, sí. en la televisión chilena. Incluso en España casi todos los programas cuentan con subtitulación para personas sordas. sordas. Eso es distinto. Y también pueden seguir algunos videos de nuestro programa radial que están interpretados en lengua de señas por Jacqueline para la comunidad sorda. Les mandamos un abrazo. Pero la comunidad oyente puede entender o ir incorporando un poquito algunos gestos. ¿Cómo se dice araucanía? ¿Cómo se dice persona? Exacto. ¿Cómo se dice cómo estás? Exactamente. ¿Cierto? Entonces, familiarizarse y generar lazos con esta comunidad. Tú nos dices que existió una cultura oralista que se impuso en la formación de los sordos, y eso fue cambiando a partir de la década de los 80. Exactamente. Para ser exacto, este cambio vino fuertemente el año 86. Fue como fuerte, en donde las universidades que hasta ese momento formaban profesionales en el área comenzaron a escuchar a esta escuelita de Temuco, porque eso fue la cosa. Decían, hay una escuelita en Temuco que está haciendo algo diferente. Y nos vinieron a visitar, o sea, fuimos así tan de importantes en su minuto. Vinieron a ver el trabajo tanto de la Universidad Austral en esa época como de la Universidad Metropolitana de Santiago, y ellos comenzaron a cambiar su malla curricular y empezaron incluso a hacer estudios psicolingüísticos de la lengua de señas con el objetivo de darle un sustento, que esto no era un mover de manos sin ningún sentido, y que tenía una base lingüística, que tenía toda una base también socioantropológica frente a lo que era la cultura sorda. Eso significa que devino, gracias a este trabajo de usted, devino en un estatus de lengua. Exactamente. La forma en que se comunicaban. Exacto. O sea, tal como nuestra lengua castellana, existe una lengua de sordos que es propia para cada país también, ¿cierto? Exacto, las lenguas de señas no son universales porque nacen de las propias comunidades de sordos. Y estas comunidades conviven, obviamente, en una comunidad que tiene una lengua diferente en todos los países. Claro. Pero tiene una característica súper linda la lengua de señas, que es icónica.
en algunos elementos, y esa iconocidad que tiene la lengua de señas permite que los sordos de otros países se puedan entender cuando se encuentran. Qué bonito eso, o sea, que puedan tener encuentro sin necesidad de aprender el idioma, un idioma que conecte, porque el de ellos puede conectar, siempre tiene alguna arista desde donde pueden conectarse con otros. Yo tuve la experiencia de vivir eso cuando estuve en Brasil, en Estados Unidos, que sin manejar el portugués ni el inglés hablado, pero el hecho de manejar la lengua de señas chilena, yo me pude comunicar con sordos de esos países y de otros incluso. De países tan extremos así como Nepal, por ejemplo. Mira. Países que tú dices, ¿cómo hablan? Uno se logra comunicar entre la iconocidad, entre la pantomima. Claro, las maniobras corporales. Exacto. Para dar a entender. Y algunos conceptos que tú vas adquiriendo, y empiezas a hablar así como hablas el portuñol, empiezas a hablar un poco esta lengua. Extraordinario. Tú no eres hablante nativa, pero formas parte del mundo nativo de los sordos. Bueno, yo estudié esto porque me gustaba el área, o sea, era una cosa, yo enamorada del área de la educación diferencial en el área de sordo especialmente, que era mi línea. Pero por esas cosas de la vida entré al mundo del sordo, o sea, no solamente ser profesora, ¿ya? Una, porque me involucré con la comunidad sorda en su minuto, siendo su relacionadora pública en esos tiempos cuando se formó la asociación regional acá en Temuco. Y desde esta pasión que tú dices que tienes con esto. Sí, que tengo, hasta el día de hoy todavía no se me pasa. Exuda en cada poro tuyo, se nota. Y esas cosas de la vida, llegó a mi vida también una persona sorda. Ajá, muy bien. Y con la que actualmente estoy casada, ¿cierto? Ya llevamos 17 años, y eso ha implicado obviamente que he entrado más todavía a esta, o sea, mi casa y mi familia y mi mundo es bicultural. Ok, eso es interesante porque cuesta entender este concepto. Los chilenos creemos que solo existe una cultura chilena y hay una tremenda presión social en ese sentido. La cultura mapuche, por ejemplo, no tiene un lugar como tal. Entonces, hablamos de multiculturalismo, de biculturalismo y no se entiende mucho. Tú en tu casa tienes personas sordas y personas oyentes y se pueden comunicar fluidamente. No tenemos ni un problema. Bueno, yo tengo 3 hijas, de las cuales 2 son oyentes y una es sorda, y mi marido que es sordo, por lo tanto en la casa se hablan 2 lenguas. Qué maravilloso. Volviendo, Jacqueline, porque yo creo que esto te dio combustible, ¿no? Toda esta experiencia vital que has tenido de apoyar a los sordos, pero no solo desde un rol docente, ¿no? Tú decías de interlocutora, porque ellos empezaron también a poner o a instalar un tema como demanda hacia el Estado respecto de la lengua, respecto de la forma en que debían ser educados ellos. Bueno, cuando toda esta revolución, diríamos de alguna forma, comenzó en la década de los 80, los sordos empezaron, especialmente los más jóvenes, a empoderarse de que su rol en la sociedad y ellos como cultura ya reconocida, y su lengua reconocida como tal y no como un dialecto, comenzaron los movimientos asociativos, en donde ellos empezaron a demostrar al Estado chileno, en este caso, de que su lengua es una lengua que es propia, que es un elemento valórico culturalmente, y que la lucha que tienen ahora y el movimiento fuerte que tienen ahora es un poco la falta de... no sé si llamarlo falta de respeto, pero es la discriminación o consideración hacia el hablante nativo lingüísticamente como un referente. Hasta el día de hoy, históricamente, por esto mismo que se ha dado en nuestro país, hasta no sé, unos 5 o 6 años atrás o más, la lengua de señas, la verdad que era enseñada por oyentes. Personas que tal vez tenían cierto conocimiento como lo tengo yo, o pueden haber sido hijos oyentes de padres sordos, que hacían esta función. Pero con el tiempo los propios sordos, porque aquí hay una gran diferencia, hay organizaciones que se dicen de personas en situación de discapacidad y otras que son para personas en situación de discapacidad. En el caso de la comunidad sorda, ellos son ¿ya? Ellos son sus propios luchadores, por decirlo así. Ellos hacen una diferencia en el de y en el para. Para ellos, porque existen organizaciones de sordos que son para. Perfecto. Como EFETA, por ejemplo. Que son organizaciones que están formadas para el servicio de.
Claro, ¿ya? son como una fundación, podría estar al servicio de un grupo de la población. Ellos querían una organización que como en este lema, ¿no?, del movimiento mundial de personas con discapacidad, ellos hacían eco de esto de nada sobre nosotros y nosotros. Ellos querían estar al centro del debate y del diálogo en torno a cómo en base incluirlo. a ese lema de nada sin nosotros, ellos dicen nada de los sordos sin los sordos. Sí, lo hemos visto. ¿Ya? Y esto nace de la Declaración Mundial, o sea, tiene toda una base legal, ¿cierto? No es porque a alguien se le ocurrió hacerlo. O sea, la Convención Internacional reconoce la cultura sorda y la lengua del sordo. Lingüísticamente. Con un estatus propio, como lo hemos dicho, al igual que el mapuzungún o la lengua castellana, tienen el mismo estatus. Igual. Porque es la herramienta primordial de construcción de una cultura, que es la que ellos están inmersos. La cultura sorda se está agarrando, por decirlo, para que el Estado de Chile reconozca, porque ya la ley 20.422 reconoce la lengua de señas como la lengua que usa la comunidad sorda chilena. En el artículo 24, claro. Exactamente. Pero todavía no se le ha dado esa base de que es el propio persona sorda que es la que debe enseñar su lengua, porque no solo enseñar señas, o sea, no solamente enseñar a mover las manos, cada gesto, cada signo tiene además una base identitaria, es decir, si yo por qué hago esta seña de esta forma y no de esta, porque desde mi mirada, desde mi percepción cultural, esto significa esto para nosotros. O sea, el sujeto que se construye, que se forma siendo inculturado, ¿no?, a la cultura sorda desde un oyente es distinto que si inculturado desde un sordo. Es lo mismo, imagínate que yo sepa mapudungún y lo vaya a enseñar, pero no conozco la cosmovisión del mundo mapuche. O sea, vas a enseñar una lengua un poco estéril, una lengua que no es vital. Es exactamente es como esto que busca todo el mundo hoy en día, ¿no?, de que sean profesores norteamericanos los que enseñen el inglés. Mira, si al final todo nos va dando la razón en ese sentido. Claro. Porque la lengua, como tú dices, no solo aprender algo inerte, la lengua de señas es una lengua viva que va cambiando. Yo que soy intérprete, muchas veces le reclamo a los sordos y les digo, bueno, ¿por qué me cambian tanto las señas cuando estoy intérprete? Pero no, porque ellos van adquiriendo mayor lenguaje, obviamente van aprendiendo más lengua oral, por decirlo así, más conceptos de lengua, y a ese concepto le van dando un signo. Claro. Y es lógico, porque ellos van enriqueciendo. Los sentidos son distintos, es un tema de sentidos. Oye, pero a los niños sordos, la lengua sorda la aprenden inmerso en su cultura, a menos que su familia sea oyente. Exacto. Y generalmente los niños sordos nacen en familias sordas, es lo más recurrente, digamos. No, pues los niños sordos nacen generalmente en familias oyentes. ¿Ya? Son muy pocas las familias que son sordas o que tienen hijos sordos y padres sordos. ¿Ya? No es es mayor ser padres oyentes. Ya, y entonces ahí está la dificultad porque ese niño tiene que ser inculturado. Exactamente. Sumergido en una cultura y la familia oyente va a imponer que tenga implante coclear, por ejemplo. Para que es pueda una escuchar. Alternativa, claro. Y la comunidad sorda también ha tenido una posición frente a eso. Bueno, la comunidad sorda no tiene una visión negativa frente al implante coclear. Desde la mirada de que este aparato electrónico le quita su identidad a la persona sorda. Claro. Termina siendo de ninguno de los dos mundos, parece, porque exactamente, yo he conocido a personas con implante coclear ya más grandes y no son hablantes fluidos, pero tampoco son sordos netos. Claro, pero sabes tú que esto depende de la familia, porque yo he tenido la experiencia de haber trabajado con la segunda implantada en Chile, que actualmente ella tiene 27, 28 años, si no me equivoco. Sí. Y ella cuando teníamos, no sé, 10, 12 años me pregunta y me dice, ya que yo soy sorda o oyente, dentro de las terapias. Claro. Entonces yo le saco su imán y le digo, ¿me escuchas? Entonces ella me dice, no. Y le digo, tú eres sorda. Tú con este aparato logras escuchar el lenguaje oral, aprender este otro idioma, y uno se le entiende. Pero ¿a qué se suma esta explicación mía profesional? Sí, claro. A que los papás también tienen una posición de que ellos siempre han hablado de una hija sorda implantada. Nunca le quitaron ese rol o esa identidad de persona sorda. Que es lo que está pasando o pasa a veces mucho a nivel mundial. Que es educarlos aislados, desconectados de toda posibilidad de contacto con el mundo de los sordos. Exactamente. Ahora
aunque tú los aísles en su minuto, porque además que necesitan también, si uno desde el punto de vista profesional también tiene que entender que para que funcione una cosa electrónica tienes que de repente hacer ciertas o tomar decisiones que a veces social o emocionalmente no son tuyas, sí, pero son necesarias para que puedas hacer ese aparato funcional. Pero llega un momento de la adolescencia o la preadolescencia, como todo joven, que necesita tener una identidad y busca a sus pares sordos. Por supuesto. Coincide con la crisis de identidad de la adolescencia. Igual. Y buscan a sus pares. Y después pasan a ser bilingües. O sea, al final los jóvenes aprenden igual la lengua de señas, pero con la diferencia que son bilingües. André, ¿tú te quieres hacer algún alcance sobre eso? Bueno, quería decir que hay una curiosidad, y es que la lengua de señas es oficial en Nueva Zelanda. Claro. Esta se le conoce también en Australia y Reino Unido como BANZL. BANZL. Por sus siglas en inglés, abarca, como su nombre indica, la lengua de señas británica, la lengua de señas australiana y la lengua de señas neozelandesa. Claro. Estas tres lenguas pueden considerarse dialectos de la BANZL, ya que utilizan la misma gramática, el mismo alfabeto manual y comparten un porcentaje elevado en léxico. El término BANZL fue acuñado por Trevor Johnson y Adam Schembling. Bueno, oye, André, es que a veces seguramente se consensúan porque pertenecen a mundos similares, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Australia, probablemente por ahí se consensúan y se establecen, diríamos, una lengua que es compartida. Esto es bien importante lo que acaba de decir Jacqueline, en el sentido de que los sordos necesitan generar identidad. Ahora, ellos viven también en alguna situación de bullying, ¿no? De discriminación los chicos sordos en la sociedad, porque hemos visto algunos experimentos sociales donde, por ejemplo, las personas en la calle aprenden lengua de señas y les generan esta experiencia gloriosa, ¿no? De que todo el mundo puede comunicarse con ellos. Entonces, es muy bonito, pero eso es contrapuesto a lo cotidiano, que es que en realidad tienen que hacer esfuerzos tremendos para poderse comunicar y que la gente se estresa y no sabe. Hay un video educativo de Senadi donde ridiculizan un poco a la gente que exagera este intento de ayudar en el paternalismo que tenemos los chilenos. Sí. Mira, como tips frente a eso, de partida no hay que gritarles ni exagerar la modulación porque se pierde la información. Sí. Uno tiene que pensar de que es una persona que está hablando otro idioma, y así como a veces nos paramos frente a un inglés y tratamos de comunicarnos con el sordo, hay que tomar las mismas medidas. Con la misma naturalidad. Claro. Por último, se escribe, se muestra, se dibuja, porque el sordo, cuando ve en el oyente la intención de comunicar, son ellos los primeros facilitadores para comunicarse. Extraordinario. Oye, tenemos que hacer un alto, vamos a una pausa, volvemos con más Cultura Sorda con Jacqueline Natal acá en Onda Inclusiva. Efectivamente. Con lenguaje simple y directo, contribuimos al cambio de mirada hacia la discapacidad, promoviendo una perspectiva positiva. Onda Inclusiva, en UFRO Radio 89.3. Solo una pausa y ya volvemos. La Coordinación de Formación Continua de la Universidad de la Frontera, en convenio marco de servicios de capacitación y formación, ofrece a las instituciones públicas y privadas perfeccionarse en una de las universidades estatales de mayor prestigio en el sur del país a través de su oferta de cursos, diplomados y postítulos. Mayor información al mail consultas@ufrontera.cl o al fono 452-734176. Formación continua de la Universidad de la Frontera. Calidad acreditada. Nos enorgullece. Es un orgullo de tener nuestras casas donde tenía el agua. Después de todo el sacrificio que hubo, la espera. No enorgullece. Da mucha pena que todavía haya muchos campamentos. Esto no es ningún orgullo para nadie. Yo esto ya lo viví. Que es muy humillante vivir en estas condiciones. Cumplimos 20 años y a todos nos falta por cumplir. Techo Chile.
El Centro de Formación Técnica Teodoro Bickel de la Universidad de la Frontera cuenta con acreditación institucional, con 11 carreras técnicas de nivel superior con alta empleabilidad, estrechamente vinculadas con el mundo laboral y el sector productivo de la región y el país. Estudia con nosotros en Temuco y Angol. Ven al Centro de Formación Técnica Teodoro Bickel de la Universidad de la Frontera. Somos el CFT de la UFRO. Visítanos en www.admisionesonline.cl. Chile previene las enfermedades de invierno. El clima junto con la contaminación del aire hace que las enfermedades respiratorias aumenten en número y gravedad en época invernal. Por eso, siga estos consejos. Ventile su hogar por lo menos una vez al día. Evite el exceso de humedad en su hogar. Vacúnese contra la influenza. Fortalezca las defensas de su bebé alimentándolo con leche materna. Un mensaje de la Seremi de Salud Región de la Araucanía. Todos por Chile. La Clínica Odontológica de la Universidad de la Frontera mantiene sus puertas abiertas para atenciones, evaluaciones o inscripciones de preescolares, niños, adolescentes y adultos. Arancel preferencial FONASA e ISAPRES. Consultas e informaciones al fono 273-4135. Email coda@ufro.cl. Ubicada en Manuel Montt 112, frente al Hospital Regional. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. Repito otra vez sin parar. Porque tu objetivo no es una medalla. ¡Más rápido! ¡Dale! ¡Corre fuerte! Tenemos que mejorar tu tiempo. Porque no quieres batir marcas. Tú solo quieres sentirte bien. Ya, pues mamá, vamos, te estamos esperando. Ya me puse los patines. Yo también voy. Ya, estoy sacando la bicicleta y nos vamos a hacer deporte. Ya, Eddie, tú también puedes venir. Conoce las actividades deportivas y recreativas que el Ministerio del Deporte tiene en tu región. Infórmate en Facebook, MINDEP La Araucanía. Ministerio del Deporte, Gobierno de Chile. ¿Quieres postular a los beneficios sociales y necesitas actualizar tu registro social de hogares? Te invitamos a hacerlo vía online. Solicita tu clave única en Registro Civil, Chile Atiende o Infocentros de INJUB. Con tu clave única puedes actualizar, rectificar y complementar información. Infórmate al 800-104-777 o visita la web www.registrosocial.gov.cl. Registro Social de Hogares, más justo, transparente y moderno. La protección social es tu derecho. Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile. Onda Inclusiva, promoviendo liderazgos colaborativos y trabajando en red entre las organizaciones dedicadas a la inclusión social en la comuna. Volvemos con Eduardo Herrera Osorio y el panel de la diversidad. Bien, estamos de regreso con Onda Inclusiva, este programa de servicio para la comunidad de promover la inclusión de las personas con discapacidad. Y tenemos que dar algunas noticias positivas porque esa es la mirada que tenemos que tener. A veces hay que denunciar, criticar, hay que hacer aporte, pero también contar las buenas noticias. Fíjense que, bueno, repetir que el 3 de mayo de este año no hemos hecho suficiente eco de eso. Una velocista paralímpica chilena, cuyo nombre es Amanda Serna y que es de Chiloé, logró un gran hito porque apareció número 1 en el ranking mundial del atletismo paralímpico. Y estas noticias no son transmitidas lamentablemente en los medios más masivos, ¿no? Para nada. Así que un abrazo a Amanda Serna. Si ustedes la tienen ahí en su Facebook, pueden entrar, pónganle cariñito a Amanda porque lograr esto es muy meritorio. Una chica que está representando a Chile. Lo otro es que Teletón, a pesar de que lleva tantos años en la tarea de la inclusión, integración decíamos antes, sí. Teletón finalmente se involucró con el tema de la inclusión laboral a propósito de la ley de inclusión, ¿no? Esta ley de cuota salió en las noticias, sí, que sale Don Francisco y es noticia, ¿cierto? Sí. Y entonces ellos crearon una plataforma incluso a través de la colaboración con la red Incluye, que son muchas instituciones que están trabajando en la intermediación laboral, o sea, ayudar a que las personas en situación de discapacidad encuentren pega. Exacto. Y como está esta oportunidad de la ley de inclusión, ellos están entrando con mucha fuerza porque hay una, diríamos, tremenda oportunidad. Piensen ustedes que el Walmart, por ejemplo, que es una tremenda cadena de supermercados, los dueños de líder. Exactamente, gracias Andrés, anunció que contratará 1.000 personas con discapacidad de aquí al año 2019. Entonces es una tremenda oportunidad. Yo conocemos un chico sordo que trabaja en Walmart. Hay varios que trabajan. Se van llevando ellos, parece. Sí. Se van llevando.
Lo que pasa con los sordos en ese sentido es que cuando hacen una buena pega, los propios jefes dicen, estos cabros sirven. Y empiezan a... Es lo que pasó. Es lo que más pasó, allá de la barrera para la comunicación, más que sin allá duda surge. Tú sabes que las empresas lo que buscan es gente que produzca, que no les vaya a producir una pérdida. Sí. Y la verdad que las personas en situación de discapacidad, como cuidan su pega, porque saben lo difícil que es, son buenos trabajadores, son buenos empleados, no tienen ausentismo, las licencias son casi nulas. Claro. Ahora, esta ley de inclusión es la número, para que todos quienes nos siguen, de todas las formas, ¿no? Nos ven o nos escuchan, es la ley 21.015, que fue promulgada el 15 de junio. Entonces, estamos a puertas de que cada empresa con más de 100 personas va a tener que contratar al 1% de sus trabajadores a personas con discapacidad. Ahora en octubre supone que sale el reglamento. Sí, de hecho hay instituciones públicas que llaman para llenar cargo a personas con discapacidad, trabajadores con discapacidad. Me encontré con un anuncio del Servicio de Salud de la Araucanía Sur, que estaba convocando para llenar 3 cargos administrativos y era para personas con discapacidad. O sea, aquí había una discriminación positiva. Oye, a propósito que don Francisco hace un llamado en esta instancia con los empresarios que estuvieron con la CPC, ¿no? Don Mario Kreuzberger, quien es presidente honorario de Teletón, él dijo que la idea era ir más allá de esta ley, ojalá. Ojalá este llamado lo hubiera hecho antes, digo yo, porque la situación de empleabilidad hubiera sido... Es de otro, claro, estaríamos hablando en otro término. Sí. Oye, ¿es cierto que las personas sordas tienen un nexo especial con Mario Kreuzberger? Yo escuché muchos años atrás que era uno de los, digamos, locutores que mejor podían entenderle, pero de eso de una visión oralista, digamos. Sí, porque él tiene una buena dicción, entonces le entienden, pero... eso desde el punto de vista como personaje televisivo para verlo. Claro. Pero hay la comunidad sorda antigua, por decirlo así, porque tú sabes que como en toda generación, no les gusta este caballero mucho. Porque él es como un poco discriminador frente al área de la discapacidad. Es la información que yo tengo. Increíble. ¿En qué sentido? En su minuto, cuando empieza Teletón en el año 78, sí. La Asociación Regional de Sordos de Chile se acerca a él desde el punto de vista que por qué no se hace una Teletón en donde, claro, caiga, por lo menos llueva un poco para todos, como es en México. Que chorree. Exacto. Y en esa oportunidad la respuesta es que no sé si la dio él o el comité, ahí desconozco yo más detalle, pero como él es el personaje, a él al que simbolizan, como dijo, pero ¿y para qué? O sea, como diciendo, ¿qué son los sordos? ¿Qué necesidad tienen los sordos? Ahora yo te estoy hablando de esto, imagínate, año 78, o sea... No, claro, la perspectiva era distinta. Claro, ellos privilegiaron un grupo de la población. Bueno, siguiendo con el tema, Jacqueline, hoy en día la situación de los sordos es un poco mejor, digamos. Sí, de todas maneras. También ha ido transitando la educación de los sordos desde la educación diferencial hacia lo que se llama los programas de integración, hacia la escuela estándar. Exacto. ¿Cómo está haciendo eso? Con muchas debilidades todavía. O sea, hay casos muy exitosos, pero siempre han logrado esta meta de cuarto medio, educación superior, con mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo personal y familiar. No hay muchas facilidades del entorno. Nada, o sea, ahora yo te digo, recién diría hace 2 años, por lo menos aquí en esta región, los sordos han tenido el apoyo de intérpretes facilitadores en las aulas de educación superior, por ejemplo. Y eso ha permitido que los sordos sigan la educación superior, porque antes llegaban hasta cuarto medio. Prácticamente no había sordos que terminaran. O llegaban hasta octavo y ahí quedaban. Mira, baja escolaridad. Muy baja escolaridad. Y eso es un problema que estamos teniendo también ahora cuando los sordos quieren postular, y no solamente los sordos, en realidad la gente, todos los jóvenes con situación de discapacidad que llegan hasta octavo y quieren postular, por ejemplo, a servicios públicos y no tienen cuarto medio. Nos estamos encontrando ahora con eso, porque tú sabes que uno también está en esa área. Claro, y nos estamos encontrando con eso, que las entidades públicas te exigen mínimo cuarto medio. Y no hay programas diseñados para nivelar estudios, por ejemplo. No hay. Tienen que entrar a una escuela de adulto estándar sin soportes para eso, o dar exámenes libres sin ningún apoyo específico para eso también. Es que claro, tampoco está, porque se trató de hacer la cuarto medio laboral, pero también todas estas leyes van pensadas en personas estándar. Y tú sabes ¿Y que porque son diseñadas por personas estándar será también? También, pues ahí lamentablemente
lamentablemente los líderes o las comunidades de personas en situación de discapacidad no están presentes en eso. Oye, eso mismo pasó, está pasando, ¿no? En la política que hay desde el Estado respecto de los profesores, como decías tú, en lengua de señas. Exactamente. ¿Cuál es el conflicto que hay en esto? ¿Cuál es el asunto? El conflicto está que el Estado chileno no se ha hecho cargo o no ha dado un sustento, así como lo da, por ejemplo, para las personas que somos intérpretes o facilitadores de la comunicación. Por ejemplo, para la comunidad sorda, cuando hablas del Estado de Chile, está hablando del Senadis, que son como sus representantes, en cierto modo. Claro. Porque el Senadis tiene un listado, por ejemplo, de intérpretes y facilitadores de comunicación. Ya. Y cuando una entidad X, gubernamental o no gubernamental, dice qué personas podrían ser, ellos mandan este listado. Ya. No pasa lo mismo cuando se solicita o se hacen licitaciones para dar cursos de lengua de señas. No teniendo ellos el listado. No lo dan a conocer, no le dan el peso que tiene que la lengua se debe aprender de los docentes o de los hablantes lingüísticamente aptos para la enseñanza de la lengua de señas. Ahí es donde está este conflicto y está este movimiento que está haciendo la Red de Sordos Unidos a nivel nacional. No es una cosa que esto es a nivel nacional, de poder hacer entender al Estado hasta que salga la ley que está en su proceso, de que si una entidad pública o no pública o una ONG, lo que sea, está abriendo o una institución universitaria quiere dictar cursos de lengua de señas, un taller, lo que sea, diga quiénes son las personas que están capacitadas para. No existe un sistema de certificación, pero tampoco está validado quienes lo deberían hacer con mayor propiedad. Las propias comunidades tienen a su gente validada. Eso debería ser considerado entonces. Prosordos, Lence Sur, acá de Temuco al sur, Prosordos a nivel de, podríamos decir, Concepción al norte, las propias asociaciones de sordos, HLs, etcétera, son organizaciones que han formado a los sordos y los han acreditado como docentes de su lengua. O sea, hay un desarrollo, no es que sean instructores de lengua de señas que son instructores o quieren serlo porque sepan lengua de señas y sean sordos, sino que tienen herramientas para hacer esto pedagógicamente. Exactamente. Ya, pero para situar bien esto, queridos seguidores de Onda Inclusiva, lo que sucede es que hay una tendencia a incorporar herramientas para comunicarse con los sordos, que es un derecho de ellos, ¿no? Derribar las barreras de la comunicación, es decir, que ellos van a un servicio público, haya alguien en ese servicio que pueda relacionarse con ellos sin que ellos tengan que llegar a la humillación de hacer monitos y cosas de ese estilo. La comunicación tiene que ser digna en la lengua así como se enseña Mapuzungún en todos lados, de los sordos. Y entonces se licitan capacitaciones y el Estado no está promoviendo que esas capacitaciones sean impartidas por personas sordas nativas. Nativas, hablantes de la lengua. Hablantes de la lengua. Y que por lo tanto transmitan no solo una lengua como un elemento fáctico para relacionarse, sino también la cultura. Que le muestren, le abran la cultura, así como se muestra la cultura mapuche, no solo la lengua, a las personas que van a ser capacitadas en lengua de señas. ¿Y eso es una política, diríamos, explícita del Estado? Exactamente. O sea, está ahí ya por décadas y tú sabes que todo al final cuando pasa a ser una costumbre pasa a ser un derecho al final. O sea, ellos están invitando, privilegiando que sean los oyentes que hablan lengua de señas los que hagan estas capacitaciones. Ellos, no, lo que está pidiendo la comunidad sorda es que sean los hablantes nativos de la lengua los que enseñen su lengua. Perfecto. Y el oyente, como el caso propio, seamos las personas que facilitamos la comunicación, que hacemos de nexo, que coordinamos por último, pero el que enseña la lengua viva es el sordo. Yo tengo que decir al respecto, desde lo personal, que me tocó participar en capacitación en lengua de señas y mi profesor fue un sordo nativo, digamos, hablante de lengua de señas, y no hubo ningún problema. Yo estuve en curso básico e intermedio. No practiqué mucho, desgraciadamente, eso es muy importante de mantener, pero todo idioma se olvida. Pero claro, y extraordinario, o sea, estaba muy bien organizado, estaba muy clara la metodología, y los logros en el aprendizaje fueron evidentes para todos los que asistimos a ese curso, de manera que no vemos impedimento para que esto sea así en todo el país. Exactamente. Es que, mira, hay una situación que incluso ayer yo estuve conversando con Andrea González, una intérprete que sale en televisión y que muchos años llevamos trabajando ambas en esto. Yo de partida fui con su madre a la Universidad de Galo de tener esos años, ella tenía como 10, 12 años.
en el sentido de tenemos que ir haciendo conciencia, más que exista una ley, se tiene que hacer la conciencia de que es un derecho. Estamos hablando que las personas en situación de discapacidad, con la ley 20.004, son sujetos de derecho, y uno de sus derechos que tiene la comunidad sorda es esta. Es uno de los pocos que tiene. Claro, frente a la ley. Claro. Y lo que estamos es eso, pidiéndole al Estado que valide, ¿cierto? Estos profesionales, entre comillas, en el sentido que son profesionales, hablantes nativos de su lengua y que tienen todas las capacidades lingüísticamente reconocidas incluso por la Convención para enseñar su lengua. O sea, ahí donde nace es eso. No hay respuesta todavía de análisis respecto de esto, así como formal desde el Estado. Estamos en eso. Hubo, tú sabes, Eduardo, que a poquito hubo una respuesta de Senadi, bueno, de la región de los lagos, pero esto fue una respuesta Senadi Santiago, y que por esto también el movimiento volvió como a explotar, decimos nosotros, porque la verdad que la respuesta fue, evidentemente no hay en este minuto una ley que diga quién enseñe, porque tampoco existe, pero no valida, así como valida al oyente, porque puede enseñar señas cuando debería validar también a la persona sorda, como tal. Comprendo, claro. Y bueno, ahí estamos, en esa lucha, en ese movimiento, fuertemente a través de las redes sociales, que ha sido uno de los aliados frente a esto. Y esperamos que esto, así como hubo en su minuto, que el Estado de Chile tuvo que responder, ¿cierto?, frente a que no habían intérpretes para las catástrofes, y ahora sí. Ya, porque esto ya incluso cae también en derechos humanos, cae también Unidos Asociación Gremial es una asociación gremial que se va a unir a la CUT también como un elemento que están faltando a su discriminando en realidad su labor. Incluso nos está pasando que hay discriminación laboral o de elección, que hay dos personas en igualdad de condiciones, pero eligen al oyente en vez de al sordo. En igualdad de condiciones, o sea, no digo que uno tenga menos o más formación. Igualdad de condiciones. La conciencia inclusiva es algo que no se logra por ley. Acciones como un programa radial humilde en UFRO Radio, la radio que piensa quiere contribuir a eso, así que por favor, quienes vean esta campaña en las redes, adhieran, apoyen, denle me gusta y compártanlo, porque nosotros al menos en Onda Inclusiva, en el fanpage de Onda Inclusiva, nos hemos hecho eco de esto, así que les pedimos impulsar esto porque es una demanda muy, muy legítima. Y es una demanda que tiene que ver con como un derecho adquirido, porque es algo que ha sido una costumbre y una tradición dentro de la comunidad sorda. Muy bien. Muy bien, Jacqueline, vamos a hacer un paréntesis porque André trae una nota donde un médico hace una relación, al parecer, entre las personas con trastorno del espectro autista y que eventualmente pueden ser diagnosticados como personas sordas. Exactamente. Eso ocurre a veces. Mucho. Sí. Hasta el día de hoy. Tú en tu trabajo profesional lo has podido ver. Muchas veces, especialmente cuando son pequeños. Sí, bueno, Bartolomé Beltrán explicó que el autismo puede confundirse con sordera o ceguera. Bueno, el autismo forma parte de los llamados trastornos generalizados del desarrollo, y quienes lo presentan manifiestan déficit principalmente en la interacción social. Desde pequeños los niños no miran a su madre o no responden a los gestos y miradas de la gente a su alrededor, porque frecuentemente los padres dudan que si son ciegos o sordos. Cuando son mayores, los niños con autismo no buscan el contacto con otras personas y en el caso son capaces de responder a interacciones sociales. No son capaces de mantenerla, ni de darse cuenta de los sentimientos o pensamientos de los demás, y prefieren jugar en solitario. En este caso, los padres a veces dicen que al cogerle los brazos a los niños no se dejan de acurrucar, mantienen una postura rígida y se les abraza, que no muestran reciprocidad. Claro, como que no disfrutan de esta experiencia. Respecto a los problemas serios en el lenguaje comunicativo verbal y no verbal, los niños con autismo frecuentemente no tienen un lenguaje inteligente. ¿Inteligible será? Supongo. Ya, que se comprenda. Sí, o repiten las palabras que oyen. Claro. Lo que se conoce como ecolalia. Ecolalia. Sí, también alteran el orden de las palabras o las usan con significados particulares para ellos. Los comportamientos repetitivos o estereotipados incluyen intereses muy concretos y estrechos.
Son niños a los que le interesa una cosa de manera excesiva e inflexible. Valga como ejemplo las ruedas de los coches, los dinosaurios, los libios de color rojo, realizan rituales o rutinas repetidos sin función alguna y le interesan mucho y preocupan por las partes de los objetos. Es verdad. Hasta el 80% de los niños con autismo tienen retraso mental y hasta el 35 a 40% sufre de epilepsia en los primeros 20 años de su vida. Ok. El abordaje terapéutico de estos niños y niñas debe ser multidisciplinario, lo cual incluye el eventual uso de medicamentos, pero también considerar la importancia de participar en asociaciones de padres de niños con autismo, ya que son útiles para organizar, apoyar mutuamente y gestionar recursos de las instituciones. Eso es muy cierto. Siempre hay que reforzar la participación de los papás y de los chicos en grupos organizados en torno a sus derechos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué más, Andrés? Y finalmente, los padres de los niños con autismo deben tener cuidado de no caer en tratamientos de medicina alternativa sin eficacia demostrativa. Por ejemplo, las dietas de comida sin gluten y caseína, o sea, lo que tiene la leche. Sí, claro. Sí. Eso es para mí un cuento chino. Bueno, hay tendencia en ese sentido. Y la investigación está avanzando, pero todavía no se conoce la causa ni el tratamiento. Así es. Bueno, efectivamente, tenemos siempre convergencia en las situaciones de las personas con trastorno del espectro autista, que cuesta la inclusión, cuesta ser considerado en los grupos sociales. Nosotros mismos, en distintas instancias que hemos tenido organizacionales, los sordos siempre son un poco satelitales, ¿no? Se juntan con ellos mismos, cuesta incluirlos porque también está la barrera, obviamente, de poder comunicarnos y disponer del intérprete, porque ninguno de los que estamos ahí lo manejamos fluidamente. Sí. Generalmente eso pasa por la comunicación, por el tipo de lenguaje, pero por eso también una de las miradas que tenemos también desde el punto de vista profesional es que ellos tienen que también aprender el lenguaje del estándar. O sea, tienen que también adaptarse, o sea, no pueden pretender o no podemos pretender que todos hablemos en lengua de señas. Es verdad. Sino que la cosa es recíproca. O sea, hay un esfuerzo recíproco mutuo de adaptación. De una acomodación que se llama el tipo de comunicación. Es lo que siempre ocurre, porque debería haber un balance, y esto está de las demandas históricas del mundo de la discapacidad, que el entorno se adapte y también el esfuerzo que ellos hagan. Sí, es ahora, una cosa... hay algunos que sienten que todo está en el entorno y que el entorno siempre tiene responsabilidad en sus dificultades, pero eso es un poco sesgado, ¿cierto? Exactamente, yo creo que eso es algo siempre vamos a encontrar personas que no van a querer o van a querer recibir nomás y no ser ellos, no quieren salir de su estado de confort por último. De su zona de confort, y claro, y participar de organizaciones, involucrarse en luchas como esta es algo necesario porque también genera el desarrollo de habilidades que son muy necesarias. Además que estas luchas no tienen con un cuento de ir a confrontar y hacer tiene que son solamente luchas que tienen que ver con derechos que ellos tienen por su cultura, o sea, yo creo que no. Y aquí es donde nace este término que a ti te causó cierta confusión, ¿cierto? Claro. Que es el audismo. Claro, audismo, que no es lo mismo que autismo. No, para nada. Y que el audismo, así como es la discriminación exclusivamente hacia las personas sordas. Ese es su así como hablamos del sexismo, no sé, de la homofobia, etcétera. El audismo es la discriminación hacia la comunidad o cultura sorda. Claro, que a nivel mundial es muy fuerte. Tal vez aquí en Chile no se da con la fuerza que se ha visto en otros países y que ahí la Federación Mundial de Sordos, donde Chile también está asociado, están en una lucha fuerte frente al audismo, tanto laboral como en la integración social. Laboral y social. Y social, fuertemente se da. Bueno, y yo me imagino que los medios de comunicación también deben ser... el acceso a la comunicación es donde más... Aquí en Chile se ha dado eso, porque se ha dado un audismo en relación a la comunicación. Por lo que decíamos al comienzo del programa, que la interpretación de los noticiarios se va alternando, no es que ellos puedan elegir en qué noticiario van a ver las noticias. O cualquier programa a nivel nacional. Yo estuve hace poquito en Argentina
Y me dio gusto, por ejemplo, prender la televisión y ver que los programas infantiles, hasta el Chavo del Ocho, por ejemplo, estaba traducido en lengua de señas. Con televisión digital eso es perfectamente posible, porque las personas podrían activar y desactivar. Exactamente. Así como se activa o se desactiva el closed caption, claro. Sí, claro. Eso es bien importante. Fíjense que hace tiempo atrás escuché precisamente a Andrea González, que tú me mencionabas, y ella decía que habían incorporado en el Mundial la interpretación de los partidos, sí, pero el público oyente había reclamado porque el closed caption le bloqueaba una parte, le bloqueaba un pedacito de la cancha. Entonces tuvieron que desactivarlo, y eso es una falta, por supuesto, que de empatía en la convivencia, ¿no? Nada más. Sí, claro. Exactamente, sí. Hay series que en el cable que es posible para ellos, pero ocurre que a veces son series extranjeras y la lengua de señas no calza plenamente con la lengua de señas chilena. Pero sabes que en los televisores más modernos te aparece subtítulos sordos. Sí. Y viene con subtítulo para sordos, que es distinto que el subtítulo universal. Sí. Bueno, ya el doblaje que tenemos actualmente, ya casi todos los canales de cable dan sus programas doblados. Sí, pero no son aún para conserva sordos. los subtítulos, tal vez para los sordos, que estos no coinciden con el doblaje. Sí, eso es importante de mencionar, lo que dice recién Jacqueline, que abajo el subtítulo puede ser para la población oyente, es decir, que transcriben exactamente, a veces con errores garrafales de ortografía, lo hemos visto. Sí, terrible. Lo que va diciendo el animador, el locutor o la situación que se está viendo. Pero hacerlo para sordos es distinto, porque el léxico de ellos, la gramática de ellos es distinta. Sí, y además se suma que cuando hay música, hay ruido de ambiente, todo eso se pone entre paréntesis. Y claro, cuando no hay lenguaje en la escena, es importante. Todo eso se traduce. Todas las onomatopeyas y ruidos ambientales. Es muy, muy rico y muy complejo este mundo, y creo que tenemos que seguir aprendiendo más. Sí. De todas maneras, tenemos que volver a invitar a Jacqueline, porque el tiempo se nos hizo cortísimo, Jacqueline, y también para seguir qué va ocurriendo con esta situación que tú nos has referido. Yo creo que voy a ir hay que transmitirle a nuestros seguidores. Nosotros ya hemos ido marginando la palabra radio escucha u oyentes por razones de respeto y de inclusión a la comunidad sorda, que esperamos nos siga también. Y estamos despidiendo este programa agradeciendo a Pablo Sánchez por su colaboración, por su aporte como técnico. Nos bajó un temita que no pudimos poner porque el tiempo se nos hizo fugaz, pero vamos a seguir en este ánimo inclusivo, pedaleando por los cambios sociales y culturales en favor de la inclusión de las personas con discapacidad. En esta larga bicicleta de la inclusión, súbase a la onda la próxima semana en Onda Inclusiva. Termino. Ya, nos vamos con Jepe entonces, que quedó pendiente. Gracias. Deja la ventana abierta para que puedas tirar todas las cosas que sobran, que se tienen que botar. Algo de la ropa sucia que ya no quieres lavar, y todos los vasos viejos que si los dejo seguro se romperán. Y dices, alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Deja la ventana abierta, no la vuelvas a cerrar, que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar. La radio que suena ahora lo dice en una canción. La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar. Y dices, alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Y ahora me siento mejor así. Y ahora me siento mejor así.
En 60 minutos compartimos ideas, noticias y actividades para contribuir al cambio de mirada hacia la discapacidad desde una perspectiva positiva, respetuosa de la diversidad y la inclusión como forma de convivencia. Un programa de UFRO Radio al servicio de la comunidad. Ahora en UFRO Radio, los invitamos a la Onda Inclusiva, 60 minutos al servicio de la comunidad para aportar a la inclusión social de las personas en situación de discapacidad en la región de la Araucanía y en todo el país. Un programa de UFRO Radio que invita a repensar y a transformar nuestra sociedad cultivando la convivencia en la diversidad. Bienvenidos, con ustedes, Eduardo Herrera Osorio y el panel de la diversidad. Hola, buenos días, ¿cómo están? Con frío imaginamos. Nosotros de regreso en vivo en este programa semanal, programa de servicio a la comunidad, transmitiendo en la buena onda de la onda que incluye, de la onda que respeta y es capaz de construir la convivencia en la diversidad. Esta semana ha estado acontecida en ese sentido, ¿no? Hemos tenido tropiezos para poder aceptar perspectivas distintas en el vivir. En este minuto el termómetro marca 3 grados en Temuco, así es que convivir en la diversidad tiene que contribuir a subir la temperatura humana, ¿no? A generar esa calidez que compense los fríos días que tenemos y a veces la fría realidad también que enfrentamos en lo cotidiano. Hoy día tenemos la ausencia nuevamente de Nicole Cádiz, a quien saludamos cariñosamente. Ella tenía un compromiso y bueno, no podía postergarlo ni ausentarse, de manera que no nos queda más que esperar que se reincorpore la próxima semana. Sin embargo, está con nosotros don Andrés Dusolín. ¿Cómo está, señor? Buenos días. ¿Qué cuenta usted? Bueno, aquí despertándolos con la buena onda, pero también saber que estamos con una ola de frío, saludar a todos los que se están levantando y andar abrigado. Bueno, especialmente aquellos que a pesar de la rudeza del clima, ¿no?, están en la calle. Nosotros tuvimos que salir a la calle y llegar aquí, y por supuesto que tenemos que agradecer también ese esfuerzo a nuestra invitada de hoy. Hoy día es un día en el cual vamos a hablar de la cultura sorda. Y hemos pedido la presencia y ella ha querido, por supuesto, colaborar con eso porque es una colaboradora de nuestro quehacer. Jacqueline Atala, ¿cómo estás tú, Jacqueline? Buenos días. Hola, buenos días Andrés, buenos días Eduardo, encantada de estar aquí, directo, sí, no en un recuadro. Sí, pues, siempre sí, en un recuadro. Sí, no, bien, además que es un tema que siempre me ha apasionado, y más en este minuto que la comunidad sorda está pasando por un mal momento. Sí, está con una lucha bastante fuerte y es lo que yo creo que vamos a conversar hoy día. Por supuesto que sí, tenemos que abordarlo porque eso tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con el respeto a la diversidad, y la cultura sorda es parte de las culturas que cohabitan en nuestro Chile querido. Jacqueline Atala, digámoslo, es educadora diferencial. Ella es una de las fundadoras del Colegio de Sordos San Cristóbal, que ha ido transformándose en el tiempo. Hoy en día es un centro inclusivo. Inclusivo, sí. Este colegio es entiendo que uno de los 20 que se dedicaron a formar niños sordos como colegio de escuela diferencial desde a nivel nacional. A nivel nacional. Sí. ¿Y en la Araucanía? En la Araucanía es el segundo. El segundo. Sí. Claro, está el Colegio de Sordos anglicano. El anglicano, que ahí comencé yo, el año 85. Muy bien. Ahí comenzamos a hacer toda la revolución en realidad de lo que era la educación del sordo en el país. Ajá. Porque hasta ese año nuestra educación con sordos era una mirada totalmente oralista, es decir, normalizar a los chicos a ser iguales al estándar. Perfecto, vamos. Oye, eso es súper importante, pero antes que nada, para quien nos escucha y dice, bueno, van a hablar de sordo, ¿y qué tiene que ver esto con los sordomudos? Porque en nuestra cultura todavía hay resabio de la forma de referirse incorrecta a las personas. Nombre, ¿cómo se le dice? La forma correcta de decirle a las personas sordas es sordas y sorda con mayúscula. Exactamente. Porque eso, o personas sordas. O personas sordas, pero antes que nada, persona, siempre lo decimos, ¿verdad? Sordo-mudo es imposible porque ellos tienen la capacidad de generar sonido
vocalizaciones. De hecho, existió esta corriente histórica, ¿no?, de obligarlos a ser parte de la cultura oral, claro, porque efectivamente pueden generar vocalización y a través de algunas maniobras tecnológicas pueden, algunos de ellos, si lo son tratados tempranamente, y ahí viene todo un proceso, una tendencia con el implante coclear, llegar a hablar y a oír más o menos. Sí, más o menos. Nunca son igual al estándar. Entonces, tú formaste parte de la revolución inclusiva de los sordos a partir de la década de los 80. De los décadas de los 80. De dejar atrás el oralismo, esta dictadura del oralismo. No sé si tan dictadura, pero era lo que hasta ese momento se conocía, por lo menos en nuestro país. ¿Ya? Ya el año 85, a principios del 86, comenzamos en realidad, a mirar a los sordos. Esa fue la verdad de las cosas. Porque siempre era el oyente el que imponía todas sus ideas, y cuando tú empiezas a mirar a la comunidad sorda y ves que se comunicaban diferente a cómo se comunicaba uno, y se los veía reírse, porque esa fue como el clic que hicimos nosotros como educadores, que veíamos que ellos se reían y gozaban al mover sus manos, a pesar de que teníamos una formación universitaria donde nos decían que eso era hablar como monos, pero nosotros veíamos que ellos no hablaban como monos. Por Dios, ¿no? Claro, y así empezamos a entrar en su lenguaje, en realidad, en su mundo, y la verdad que descubrimos una cultura hermosa, maravillosa, en donde ellos, todo lo que perciben del mundo es a través de sus ojos y de sus manos. Entonces, su desarrollo cognitivo también iba de la mano con eso. Y su desarrollo social. Bueno, sin duda, un aspecto fundamental, porque tienen otra forma de vincularse, ¿no? Y de valorar el encuentro. Sabes que con el tiempo uno se da cuenta, ahora además que estamos en esta región, que ellos tienen una mirada y un desarrollo del mundo muy parecido a las lenguas o a las culturas que conviven con nosotros, como la mapuche, claro. De los pueblos originarios. De los pueblos originarios, en el sentido que como su lengua es la que les da su sustento identitario. Claro. Es construido a partir de eso. De ahí, sí. Y es tan importante que como en su lengua ellos necesitan siempre mirar al otro, el otro no puede, no está ausente, entonces hay una generosidad en darle un espacio al otro en el encuentro. Ellos son 100% visuales, por lo tanto, ellos al comunicarse, aunque tú no le des toda la información a través de la lengua propiamente tal, todo el lenguaje icónico que uno pueda tener en el cuerpo o hacer con el cuerpo y los ojos, para ellos es información tan importante como la seña propiamente tal. Y la están capturando sobre todo porque la mayor parte de los chilenos no entendemos nada de lengua de señas. No. O sea, las señas que son muy parecidas a los gestos que usamos los chilenos o la gente en general, sí, pero obviamente hay un grupo de señas que son propias, es decir, son de la lengua y hay que conocer la lengua para poder entenderla. Por supuesto. Bueno, ustedes pueden aproximarse a esto viendo aquellos programas noticiarios que van turnándose, lamentablemente tenemos que hablar de eso, en la televisión chilena. Incluso en España casi todos los programas cuentan con subtitulación para personas es que sordas. Eso es distinto, y también pueden seguir algunos videos de nuestro programa radial que están interpretados en lengua de señas por Jacqueline para la comunidad sorda. Les mandamos un abrazo. Pero la comunidad oyente puede entender o ir incorporando un poquito algunos gestos. ¿Cómo se dice araucanía? ¿Cómo se dice persona? Exacto. ¿Cómo se dice cómo estás? Exactamente. ¿Cierto? Entonces, familiarizarse y generar lazos con esta comunidad. Tú nos dices que existe una cultura oralista que se impuso en la formación de los sordos, y eso fue cambiando a partir de la década de los 80. Exactamente. Para ser exacto, este cambio vino fuertemente el año 86. Fue como fuerte, en donde las universidades que hasta ese momento formaban profesionales en el área comenzaron a escuchar a esta escuelita de Temuco, porque eso fue la cosa. Decían, hay una escuelita en Temuco que está haciendo algo diferente, y nos vinieron a visitar, o sea, fuimos así tan de importantes en su minuto. Vinieron a ver el trabajo tanto de la Universidad Austral en esa época como de la Universidad Metropolitana de Santiago, y ellos comenzaron a cambiar su malla curricular y empezaron incluso a hacer estudios psicolingüísticos de la lengua de señas con el objetivo de darle un sustento, que esto no era un mover de manos sin ningún sentido, y que tenía una base lingüística, que tenía toda una base también socioantropológica frente a lo que era la cultura sorda. Eso significa que devino, gracias a este trabajo
usted devino en un estatus de lengua. Exactamente. La forma en que se comunicaban. Exacto. O sea, tal como nuestra lengua castellana, existe una lengua de sordos que es propia para cada país también, ¿cierto? Exacto, las lenguas de señas no son universales porque nacen de las propias comunidades de sordos. Y estas comunidades conviven obviamente en una comunidad que tiene una lengua diferente en todos los países. Claro. Pero tiene una característica súper linda la lengua de señas, que es icónica en algunos elementos. Y esa iconocidad que tiene la lengua de señas permite que los sordos de otros países se puedan entender cuando se encuentran. Qué bonito eso, o sea, que puedan tener encuentro sin necesidad de aprender el idioma. Exactamente. Un idioma que conecte, porque el de ellos puede conectar, siempre tiene alguna arista desde donde pueden conectarse con otros. Yo tuve la experiencia de vivir eso cuando estuve en Brasil, en Estados Unidos, que sin manejar el portugués ni el inglés hablado, pero el hecho de manejar la lengua de señas chilena, yo me pude comunicar con sordos de esos países y de otros incluso. De países tan extremos así como Nepal, por ejemplo. Mira. Países que tú dices, ¿cómo hablan? Uno se logra comunicar entre la iconocidad, entre la pantomima. Claro, las maniobras corporales. Exacto, para dar a entender. Y algunos conceptos que tú vas adquiriendo y empiezas a hablar así como hablas el portuñol, empiezas a hablar un poco esta lengua. Extraordinario. Tú no eres